esencial son tres parámetros. Tres alteraciones que sí o sí se tienen que presentar para ser diagnosticada una preeclampsia. Lo primero, no hay preeclampsia sin hipertensión. Lo segundo, no hay preeclampsia sin embarazo. Es una patología esencialmente ligada hacia el embarazo. Y tercero, esta preeclampsia sí o sí tiene que tener demostrada la existencia de proteinuria. Si no hay proteinuria, se diagnostica como hipertensión gestacional. Entonces, tres características tiene que tener. Tiene que estar en el embarazo, tiene que venir con proteinuria y tiene que ser una patología hipertensiva. Una característica clínica adicional pues, es la existencia de edema, que es clásico en todos los procesos hipertensivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir a la preeclampsia? La proteinuria, la enfermedad hipertensiva gestacional asociada a proteinuria y características clínicas concretas. Ella tiene definida la preeclampsia. Doctor, perdón, ¿una enfermedad hipertensiva? Es una enfermedad hipertensiva gestacional asociado a la aparición de proteinuria y características clínicas como edema. Porque hay otras más, pero vamos a ver. Pero esta es la característica más importante. Edema, ¿no? Esta patología habitualmente, bueno, inicia desde el proceso de la inclusión del tromboblasto en el endometrio, desde el proceso de la implantación. Básicamente mi paciente va a tener una elevación de la presión arterial, básicamente desde el inicio del cuadro gestacional, ya desde la gestación. Pero se vuelve mucho más perceptible en el tercer trimestre. ¿Por qué razón? Porque de manera fisiológica, en el tercer trimestre del embarazo, la mujer va a tener un 20% más de bulimia. ¿Ya? ¿Por qué razón tiene tanta bulimia? Básicamente por dos factores. Uno, para producir, hacer que al producto no le falte absolutamente nada, por lo tanto tiene que aumentar la cantidad de volumen intravascular para que el embrión tenga la suficiente cantidad de oxígeno y nutrición, y por otro lado preparándole para el parto. En el parto evidentemente siempre va a haber pérdida de sangre, va a desencadenarse hemorragia, y es una hemorragia importante. Entonces para eso se está preparando el organismo, tiene que tener un aumento de la bulimia, pero el aumento de la bulimia no viene de gratis. El aumento de la bulimia viene asociado a la presencia de aumento del gasto cardíaco. El aumento de la bulimia desencadena mayor resistencia vascular periférica por congestión y por lo tanto mi paciente habitualmente desarrolla un trastorno hipertensivo. La hipertensión gestacional. ¿Muy bien? ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. Aquí tenemos, habíamos situado el anterior clase en el endometrio. Este es el endometrio. Aquí están las glandulitas endometriales. Por debajo del va a tener una capa secretora. La capa proliferativa por encima. Así está formado el endometrio. Por debajo del endometrio pues vamos a tener al tejido miometrial, que es muscular. Tenemos células musculares en toda la estructura miometrial. Muy bien. Hacia el sexto día del proceso gestacional, desde la concepción, vamos a tener acá a la gástrula, pero no la módula. Llega acá la mórula y las células que se encuentran en la superficie, que son células del citotrofoplasto,
van a empezar a migrar hasta esta zona y a desencadenar la liberación de enzimas, de colagenasas. ¿Bien? Y por lo tanto, esta cápsula empieza a ingresar hacia el endometrio, ¿no? Conforme va entrándose en el endometrio, se van a liberar varios factores, como el factor de crecimiento dérmico, y también van a liberarse el factor de crecimiento del endometrio vascular tipo 1. ¿Bien? Estos son factores que eventualmente se liberan en el proceso de inflamación. O sea, el organismo materno lo toma como un proceso inflamatorio, o sea, un factor antigénico. Pero aquí hay una clave. En el proceso uterino hay muy poca celularidad del proceso inmunitario. Entonces, desencadena un proceso inflamatorio libre del proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Se produce un proceso inflamatorio sin desencadenar respuesta celular. No van neutrófilos, no van linfocitos, no van ninguna de estas células. Solamente se liberan dos factores que implican la permeabilidad a la célula. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de estos dos? Cuando estos se liberan, la vasculatura que nace desde el endometrio, que son las arterias rectas endometriales, ¿no? Las arterias arqueadas y las que se encuentran en la zona más superficial, las helicoidales, se dilatan, tienen a dilatarse con una respuesta inflamatoria. Se desencadena un aumento de la dilatación, y este factor en especial desarrolla un proceso que se va a denominar angiogénesis. Tenemos entonces dos procesos vasculares acá: vasodilatación y angiogénesis. Entonces aquí ya vamos a tener a nuestro trofocito. Acá está, formándose el citotrofoblasto. Este se va a rodear el tejido intersticial y los vasos sanguíneos van a empezar a dilatarse en esta zona. Se dilatan y van a empezar a cubrir al ovocito que está fecundado. Esto se promueve la angiogenia y la vasodilatación. De hecho, la vasodilatación desencadenada por el proceso miometrial asociado al citotrofoblastoma, esto más esto, van a desencadenar la formación de la tesitura. Que es un espacio abierto, es un espacio es un espacio vacío en el cual se va a desencadenar el transporte entre la vasculatura materna y el citotrofoblasto. En sí, estos dos, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, van a formar la cara fetal de la placenta y este proceso de dilatación vascular desencadenada y producida en el endometrio va a desarrollar la decidua y las vellosidades colónicas. Ese es el proceso normal. ¿Bien? De migración del citotrofoblasto, proliferación del citotrofoblasto y un proceso de vasodilatación
que aumenta el flujo vascular. Por lo tanto, el citotrofoblast mantiene concentraciones estables, perdón, el embrión mantiene concentraciones estables de oxígeno. Y se desencadena el proceso de la gestación. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí? A ver, veremos lo que está mal. En la preeclampsia vamos a ver que esto no se va a cumplir. No hay vasodilatación. Esencialmente el proceso de la gastrulación y el citotrofoblast van a empezar a pesquisar, a buscar vasos sanguíneos, pero no todos tienen afinidad a desarrollar esta vasodilatación. No se sabe la causa todavía, ¿ya? Muchos la asocian a un factor genético. Lo que hace es que el tejido más perfundido se encuentra en la superficie. Estos factores actúan con mucha facilidad. Entonces, empieza a ingresar, no encuentra nada, sigue ingresando, no encuentra nada. Aquí ya no puede ingresar porque aquí ya tenemos la vasculatura grande. Si aquí tiene contacto con la vasculatura grande, con las arterias arqueadas y las arterias rectas, ahí sí se va a encontrar con el proceso inmunitario. Y va a llegar el proceso inmunitario, los neutrófilos y los linfocitos y lo van a destruir. Entonces, cuando ya ha pasado el tiempo y no se ha desencadenado el proceso vascular, va a empezar a liberar dos factores, que son dos genes. El FLT soluble, que es la proteína similar a factor de la FGNS, y tenemos a la endoglina. Y por medio de estos factores va a morir estos de manera crónica. Al no existir estos factores, en especial disminuye la vasogenia y con disminuye la vasodilatación. Entonces, ¿qué va a tener la paciente? Va a tener pocos vasos sanguíneos, pero se va a promover la vasoconstricción. La vasoconstricción, ¿qué tiene que ver con todo esto? La vasoconstricción va a acarrear un problema mayor, el aumento de la resistencia vascular periférica. Y el aumento de la resistencia vascular periférica tiene que existir el aumento del gasto cardíaco. Ya. El aumento del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué van a desencadenar? Hipertensión arterial sistémica. Ahí está la causa. ¿Muy bien? ¿Está claro? Se abolen entonces estos dos componentes y se mantiene un estado constante de vasoconstricción. Esa debe sistémico no es únicamente local, es en todo lado. Lo cual aumenta el riesgo de isquemia y congestión a nivel de la vasculatura renal, un órgano muy importante. Se puede alterar, puede desencadenar insuficiencia renal. Se altera el flujo y la vasculatura hacia la vasculatura coronaria. Se puede desencadenar trastornos a ese nivel. Lo podemos decir hipoxia. Los más graves, los más claros. Cuando este proceso de congestión y de vasoconstricción afectan a otro organismo. Vamos a dibujar.
Saluditos para mi fan número 1 por mí. Muy bien. La hipertensión arterial sistémica desencadenada por este cuadro va a afectar a múltiples órganos. ¿No? A nivel renal, puede desencadenar uremia, puede desencadenar lesión glomerular, puede desencadenar por lo tanto acidosis. Y por otro lado, cuando se desencadena la lesión glomerular, desencadena un cuadro muy característico. ¿Por qué esa característica? ¿Qué es la preeclampsia? Proteinuria. La hipertensión arterial afecta con la barrera de filtración glomerular de manera aguda, rompe la barrera de filtración y permite grandes cantidades de eliminación de proteínas. Por lo tanto, a nivel sérico, ¿cómo va a estar mi paciente? Va a tener hipo, si se está eliminando la proteína, ¿qué vamos a tener? Hipoalbuminemia. Y si tiene hipoalbuminemia, ¿qué produce? Disminución de qué? De la presión coloidocópica. La disminución de la presión coloidocópica. Caramba. Otra característica de un cuadro asociado a la preeclampsia. Ya tenemos proteinuria y edema por causa renal. El edema también se puede desencadenar por un factor que hemos visto ahí. Aumenta la resistencia vascular periférica que desencadena, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión hidrostática. También tiene causa cardíaca, por aumento del gasto cardíaco. Siguiente alteración. La hipertensión arterial sistémica va a desencadenar congestión e hipoxia de otro organito, que es el hígado. Y entonces esto va a desencadenar la existencia de un síndrome denominado el síndrome de Hill. ¿Qué quiere decir Hill? Es un acrónimo. Hemólisis. Muy bien. Elevación de enzimas hepáticas. Así está en inglés. Dimes of the liver. O sea, enzimas hepáticas. ¿Qué? ¿Cuáles son las enzimas hepáticas elevadas? Eleva AST, eleva FA, fosfatasa alcalina. ¿Bien? ¿Qué más vamos a tener? LP. Esto viene de low platelets. Bajas, plaquetas. Esto quiere decir que vamos a encontrar disminución de la concentración de las plaquetas por debajo de 150.000 cuerpos por milímetro cúbico. La hemólisis es bien interesante porque produce las células en casco. ¿Ya? Son células dismórficas en forma de casco, como si estuvieran seccionadas. ¿Saben por qué se produce eso? Por vasoconstricción. Se produce una hemólisis, un cuadro de hemólisis con características microcelulares microangiopáticas. ¿Ya? Produce hemólisis microangiopática.
Microangiopático porque los vasos sanguíneos que estaban dilatados se contraen. Aquí tenemos un vasito que estaba dilatado, los eritrocitos pasan por ahí, un capilar, pero se contrae tanto por la falta de esos dos que los eritrocitos, y por el aumento de la presión, empiezan a desmorfiarse, se ven así, células en mitades, las células en cascos, ¿ya? Están aplastados, ya no tienen funciones. Por tanto, pierde capacidad de producir oxigenación. Muy bien. Entonces ahí tenemos la hemólisis microangiopática. Tenemos la disminución de las enzimas hepáticas. Esto se produce por isquemia. Esto lo que está indicando es que el hígado está pidiendo ayuda. Marca lesión hepática. La existencia de pocas plaquetas pues tiene que ver por que faltan esos dos, en especial el PEG, el P sub 1, ¿ya? Porque este es un gran estimulador de la formación del trombocito. Al faltar este, pues ya no se forman trombocitos a nivel de la médula, o sea, ya no existe la diferenciación del megacariocito. Todo está explicado. ¿Ya? A nivel pulmonar, al haber menos cantidad de eritrocitos, al haber menos cantidad, al existir menos cantidad de alteración colinocótica, se va a presentar edema. En tercer espacio se va a formar edema por eso. Muy bien. Entonces, tenemos muchos órganos. Y las presiones tan elevadas, aquí voy a colocar una flecha más grande. Y la elevación de la presión puede vencer a la resistencia vascular de la vasculatura cerebral, desencadenando la existencia de ACV, de accidente cerebrovascular y hemorrágico. Las confusiones, doctor. Y como resultado, ¿qué va a dar? Hemos hablado de la preeclampsia, pero cuando viene con convulsiones, esto quiere decir que se ha roto un vaso sanguíneo a nivel cerebral por el aumento de la presión sostenida. Este es el cuadro hepatoclínico de la eclampsia. Y faltan más, pero los más importantes son su repercusión hepática, su repercusión renal, su repercusión cerebral. ¿Muy bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dígame. Doctor, en algún punto de la clase mencionó que podría deberse a factores genéticos. En la mayoría de los casos ocurre en pacientes, bueno, en personas que son madres primerizas. Pero si es una madre ya que dio a su hijo, no tuvo complicaciones, pero en el segundo embarazo presenta preeclampsia, ¿eso se debe a un factor genético? Es más preponderante en mujeres primerizas porque es en las que se ven operar. Habitualmente las mujeres que ya tenían antecedentes con preeclampsia, hay que tener cuidado, hay que revisar constantemente los índices de la presión arterial porque tiende a elevarse. Las mujeres que han tenido preeclampsia con mayor preponderancia pueden desarrollar en su segundo embarazo también preeclampsia. ¿Bien? Si tiene como antecedente a una madre con diabetes mellitus tipo 2. Se agrava. Si la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, de hecho ya tiene características que pueden aumentar la presión arterial de manera patológica. Entonces el proceso del desarrollo de la hipertensión gestacional va a ser más severo. Muy bien. Doctor, una consulta. Si en caso de la preeclampsia, como comentó, que va a haber una vasculatura materna y al ver mayor hipertensión, ¿eso no le podría causar al producto de concepción el aborto? Sí. Es que hay que tomar esto en cuenta. Esto no les he dicho. Cuando la vasculatura está dilatadita, forma decidua, ¿no es cierto? Forma un espacio con una presión incluso limitada. Hace que no altere mucho la presión arterial en este espacio. El flujo vascular viene en el tejido, en la placenta.
todo está dilatado y permite que se tome su tiempo en el proceso del intercambio molecular inclusive. ¿Ya? Cuando está cerrado, no está abierto, ha bajado su volumen, pues llega mucha presión acá. Tiende a producir, en algunos casos, hemorragia retroplacentaria y desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Este es uno de los cuadros más severos que pueden desencadenar la preeclampsia, por ejemplo, en el tercer trimestre. ¿Bien? Se rompe la vasculatura, produce un proceso hemorrágico por detrás de la placenta y se desprende y muere el producto. ¿Ya? Otra de las alteraciones que se va a desencadenar, tener poco flujo vascular, ¿no es cierto? Poco flujo vascular tiene, altas presiones está manejando acá, no existe intercambio. Viene asociado a qué? Retraso del crecimiento intrauterino. Los productos son más chiquitos cuando la paciente tiene preeclampsia y son más propensos a que cuando nazcan puedan desencadenarse en ellos complicaciones asociadas al metabolismo. ¿Esto se podría dar más común en embarazos adolescentes? Sí, antes de los 20, mayor. 35. En el caso de los embarazos adolescentes es menos. O sea, hay una característica del embarazo adolescente, que habitualmente el embarazo adolescente esconde el embarazo. Entonces, cuando se tiene que diagnosticar la hipertensión gestacional es a partir del primer trimestre. Entonces, porque esto desde el primer trimestre se puede tratar para evitar la sintomatología. Se administran hipotensores, actualmente se administran la prazosina, por ejemplo, y el alfa-metildopa, para que no produzca alteraciones al momento del cuadro gestacional al tercer trimestre, digamos, ¿ya? Pero como que se esconde en el embarazo, pues no va a tener tratamiento. Entonces, habitualmente el proceso del aumento de la presión arterial se vuelve sostenido y puede desencadenar ya, de hecho, la hipertensión arterial hemos visto que causa de vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Se produce vasculopatía hipertensiva, se vuelve dura la vasculatura, se produce arteriosclerosis. Y eso se produce en la placenta. Eso se produce en el riñón. Entonces, cuando ya han identificado que se encuentra embarazada la adolescente, pues ya ha desarrollado vasculopatía hipertensiva. Ese es el frío. Es más que complicado, porque no hay control. Si hubo un aborto anteriormente y se vuelve a embarazar, hay más probabilidad de que pueda producir una preeclampsia. Si hubo un aborto. Claro, si está asociado al factor genético, pues sí, pueden mantener, todavía siempre mantener este factor asociado a la incidencia, si está asociado a la incidencia. ¿Cómo se diferencia el síndrome urémico? En el síndrome urémico la alteración es puramente hormonal y el síndrome de HELP no se presenta en mujeres que están embarazadas. El HELP es de embarazada igual que la preeclampsia. 640. Ya. Y le restringía ciertos alimentos como huevo, leche, la mayoría de la. ¿Cómo se daría por qué las enfermedades? Es que tiene que uno de los preceptos los alimentos muy cargados con glucosa aumentan, ¿sí?, la osmolaridad vascular. Entonces, sí, pues tiene que cuidarse. Consumir sodio también, consumir alimentos muy salados, etc. Disminuir las concentraciones de volumen también. ¿Ya? Actualmente les indica no va a tomar mucha agua, solamente al requerimiento, porque aumenta el volumen y el problema es que precisamente se aumenta el volumen. Doctor, en la preeclampsia, ¿qué sector de mujeres son más propensas? ¿Las que son, como dije, embarazos adolescentes o embarazos tardíos? ¿O la edad no va a influir bastante en eso, sino más? El asunto es que está asociado a genes, eso es indiscutible, porque no se encuentra todavía la causa. ¿Ya? Si no se trataría desde la causa, todavía no hay, todavía sigue siendo una enfermedad prevalente del primer mundo y también de países en vías de desarrollo. Lo mismo. ¿Ya? Es más fácil encontrarlo en mujeres primigestas. ¿Ya? Es más fácil encontrarlo y es más grave en el embarazo tardío. ¿Ya? O sea, es más frecuente en las mujeres con el primer embarazo y en
mujeres con embarazo tardío. Entonces, ahí vamos sumando, ¿no es cierto? Si es una mujer que a sus 36 años está sufriendo, está desencadenándose el embarazo y tiene factor genético asociado, va a tener mayor proponderancia de que cuando el patogénico se vaya agravando y se vuelva más complicado. Entonces, si es genético y Sí. las madres primigenias es más propenso, Sí. en su tercera o cuarto hijo que tengan, ¿también van a tener preeclampsia? ¿O ya si es que ella sigue un tratamiento, ya no se va a repetir esa No, siempre va a estar. Siempre va a estar. Pero el asunto es controlarlo rápido. ¿No? Hay que controlarlo rápido. El proceso hipertensivo se puede controlar en estados precoces con farmacología, pero la preeclampsia es diagnóstico, perdón, es una causa de que el parto nunca tiene que ir a, nunca tiene que ir a parto, siempre es eso. Yo tengo, digamos, una paciente que ya es agresiva y se llega a embarazar. ¿Tiene riesgo de padecer preeclampsia o No. La hipertensión no es causante de la preeclampsia. La preeclampsia es una alteración de la placentación. La hipertensión arterial es otro ente clínico. Ahora, de que la sintomatología se puede asociar a muchas de esas características, sí. Pero la diferencia es que cuando el paciente tiene hipertensión previa al proceso gestacional, como un mes finaliza el parto va a ser con hipertensión. Mientras que la mujer con preeclampsia desarrolla esto esto solamente se desarrolla en el parto, ¿no es cierto? No, perdón, en la gestación. Una vez se produce el alumbramiento, o sea, la extracción de la placenta, la expulsión de la placenta, regresa a valores normales. Esto solamente es en la gestación. En un caso, digamos que la paciente tiene mellizos o gemelos o dos terceros, ¿qué complicación puede estar? Sí. Con el embarazo gemelar, con el embarazo múltiple es más severo. Más rápido se presenta la sintomatología. ¿Qué pasaría si la paciente va a un parto normal? Es muy buena pregunta. Ya, les voy a decir un ejemplo de situación. Ya de nuestro medio, ¿ya? Es una mujer de unos 35 años, ¿ya? Es comerciante de una feria. ¿Bien? Actualmente las mujeres comerciantes, pues, tienen cierto grado de síndrome metabólico, porque están sentaditas, están ahí, no se mueven mucho, no tienen mucha actividad física y es embarazo. Ahí tenemos dos factores asociados. Los valores normales de la presión arterial van hasta 140 milímetros de mercurio. El basal de mi pacientita, por ejemplo, era 110, ¿ya? Pero el que tenía síndrome, y eso era en la infancia, ¿ya? Cuando no tenía síndrome metabólico, cuando no cumplía esa edad. Con el hecho de que ahora es comerciante y no se mueve mucho, ya desarrolló síndrome metabólico, ha aumentado su presión arterial, ahorita está en 130. Ya, tristemente, además, vive en la altura. Vive en el alto. Esto a todos nos afecta, todos tenemos más de la presión arterial de la que deberíamos tener. ¿Por qué? Necesitamos más oxígeno. Y al necesitar más oxígeno y al haber poca presión de oxígeno en nuestro medio, pues tenemos que aumentar la volemia. Nuestra sangre es más espesa. Entonces vamos a, esta mujer ya tenía 130, ahora tiene 140, ya tiene hipertensión arterial. Listo, ¿entiendes hasta aquí? 140 ya tiene la mujer, se embaraza. Se desarrolla la preeclampsia. No, perdón, se embaraza. La elevación, la volemia en el embarazo, ya les he dicho, aumenta 20 a 25%. Esto eleva la presión arterial de manera fisiológica. Esta mujer que estaba embarazada ya tiene 145 de presión arterial. Ya tiene hipertensión sostenida. Preeclampsia. Se produce esta alteración basal 150. ¿Estamos? Se puede tolerar todavía. La mujer eventualmente va a ir con ustedes, en especial cuando estén en el tercer trimestre del embarazo, se puede decir. Cuando ya está por encima de 150, 160, habitualmente ya tiene signos de vasoespasmo. Y les va a venir a la consulta, les va a decir, doctora,
A veces cuando estoy muy fatigada, empiezo a ver unos huequitos, unas luces brillantes. ¿Verdad? Eso se llama fosfógenos, son signos de vasospasmos, porque se ha producido vasoconstricción. La presión arterial producida por esto está desencadenando esto. O cuando a veces me estreso, empiezo a escuchar un pitido que no se detiene. ¿Le ves las piernitas? Hinchadas, tiene edema. Doctora, ya no estoy orinando tanto, tiene alteraciones urinarias. Su presión la mides 155 de estado. ¿Ya? Digamos que no te llega a ti, le llega a otro irresponsable que no le toma en cuenta, ¿no? Y se va la señora. Llega al parto. Por pujo, en el proceso del parto se eleva la presión arterial. ¿Sabes cuánto? 50 minutos menos. Llega a 200. No hay vaso capilar que pueda soportar eso. Se rompen los vasos del riñón, necrosis tubular. Se rompen los capilares hepáticos, se produce síndrome de Gerd. Se rompen los capilares cerebrales, el paciente empieza a convulsionar. Por eso les va a tocar eso, no sean irresponsables. En las mujeres embarazadas en especial hay que hacer una pesquisa constante de presión arterial. Si ven la presión arterial elevada, se transfiere. Se tiene que transferir a que se maneje su terapia por medio de especialidad en ginecobstetricia. Y ahí se tiene que observar si a pesar de la administración de los fármacos hipotensores no se preserva nada, o sea, se mantiene así, va a internación por alto riesgo obstétrico. Si se mantiene así, a pesar del control, a pesar de la administración de fármacos parenterales, se corta el embarazo. Independientemente de la edad gestacional, no hay otro. En el mejor de los casos, digamos que tiene más de 20 semanas, tiene 23 semanitas, se corta el embarazo, se hace la cesárea, se lo lleva al pacientito para que se desarrolle y listo. Se saca la placenta, la mujer ya regresa a lo normal, regresa a lo pasado. ¿Ya? Porque la preeclampsia tiene un factor, independientemente de en qué época se encuentre, desencadena retraso del crecimiento intrauterino. En algunos casos incluso puede producir que el embrión no se desarrolle por completo y tienda a morir. Por eso no se deja mucho tiempo al embrión en la mayoría de los casos es preservador, ¿no? Hasta que se desarrolle un poquito más, ¿no? Pero no, aquí hay un factor que ya está esperando el desarrollo. En muchos casos hay que hacer, sacar el embrión si no se resuelve nada y esperar lo mejor que reduce. Doctor, en caso de la preeclampsia, ¿qué va a depender? Si una persona que en el primer trimestre, o sea, está llevando su control para la preeclampsia, ¿qué va a depender que el producto a través de la cesárea nazca vivo o no? ¿De qué va a depender? Sí, porque mi prima tenía preeclampsia y sí llevaba los controles todo. Y cuando le hicieron necesario, en ese momento le dijeron que, si va a haber una complicación, ¿quién va a quedar vivo, la madre o el hijo? O sea, porque si ella ya estaba llevando su control previamente. Es que en muchos casos no se controla. No, es bien difícil. Muchos fármacos no se pueden administrar en el embarazo, los hipertensivos más fuertes no se pueden administrar por riesgo de teratogenicidad. Tenemos una línea de fármacos que se administran. Algunos betablocantes como la betalol se pueden administrar, algunos vasodilatadores como la trazosina, la metildopa, ¿ya? Y en el caso más severo, el esquema Suspal, que es con las ampollas de gluconato de magnesio. Pero esto ya acarrea en sí, la administración del esquema Suspal puede ser riesgoso para la madre también. Por eso siempre hay que tener incluso el antídoto. Y habitualmente se utiliza para transporte. No es tratamiento crónico. Solamente es para transporte para tu paciente que está ahí con una elevada cantidad de presión arterial y días relacionado con la
para el tiempo en el cual estás llevando al hospital del tercer nivel o de segundo nivel, para que se produzca la cesárea. Entonces es un fármaco de emergencia. Es un fármaco de emergencia. Después lo van a ¿no? Una preeclampsia normal. No existe si no hay problemas en la placenta. A no ser que exista una alteración de la formación de la placenta, vamos a la siguiente clase. La placenta increta, percreta. Cuando llega acá, se denomina placenta acreta. Cuando llega hasta el endometrio, es increta. Cuando ocupa todas las tres partes, endometrio, miometrio, perimetrio, es percreta. Ahí no hay nada que hacer porque esto sigue sangrando y se saca el útero. Una pregunta, en caso por ejemplo de que una paciente tenga la preeclampsia y se le diagnostica por ejemplo en el cuarto trimestre o en el quinto trimestre, ¿es recomendable hacer un degrado o continuar con? ¿Cómo? O sea, en caso por ejemplo de que tengamos a una paciente que ya se le diagnostique con preeclampsia y está en el cuarto y quinto trimestre, ¿es recomendable hacerle un degrado o que mantenga su embarazo? Es que, ¿cómo vas a hacerle grados en el embrión? Depende de su vida, de la placenta, ¿no? No puede quedar el embrión ahí. Necesariamente tienes que hacer una cesárea, sacar el embrión y sale la placenta. Si ya no tiene ningún factor que estimule su crecimiento, ahí sale. Se exterioriza. Únicamente utilizas el degrado y el ameo cuando se encuentra unido o se encuentra pegado hacia el endometrio. En el caso del acretismo placenta. Sí. En el caso de las molas, ¿no puede desencadenar preeclampsia? Las molas, sí. ¿Qué es eso? Porque también es una alteración de la sí, es cierto. Bueno, no preeclampsia, no tal porque está fuera de su rango. No tiene esas características, pero puedes producir cuadro hipertensivo. ¿Bien? Cuando tenemos la sospecha de que una persona tiene preeclampsia, ¿en cuánto tiempo más o menos podemos manejarlo? ¿En preeclampsia? Oye, es que la preeclampsia no se desarrolla de un día para el otro, es toda una secuencia. Inicia desde el primer trimestre. Solamente que se va complicando cada vez más. Va aumentando más la bulimia, va produciendo una gran reconstrucción. En el primer trimestre tiene elevaciones ya de la presión arterial, pero no produce clínica. La mujer está tranquila, está normal, o sea, está exenta de lo que le va a pasar al futuro, ¿no es cierto? No, ni se lo espera.